Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Dani Paucar. Soy de la carrera de electricidad. Pertenezco al curso S1MQA. A continuación, el presente video mostrará la construcción y el funcionamiento de un motor a inducción casero. A continuación, voy a explicar qué materiales nomás conlleva este motor de inducción, el cual se realizó. Los materiales a necesitar: necesitamos barras de silicona. Para barras de silicona, además necesitamos la pistola también para la silicona. En mi caso utilicé 2 barras de silicona para todo el proyecto. Además, como material adhesivo, también utilicé una brujita. También utilicé para realizar el ajuste, y para evitar el desprendimiento de las espiras de la bobina, utilicé amarras de 3 por 100 milímetros. Además, también utilicé cable gemelo de 2 por 22, que estas van a estar constituidas para darle alimentación a la alimentación de fuente a las delgas del motor que construimos, que más adelante voy a explicar el funcionamiento. Además de ello, ocupé un alicate o un poco de alambre rígido para este mismo, que va a estar constituido para realizar el rotor. Dentro de este también utilicé tres imanes de un diámetro de 3 centímetros y de grosor de 0.7 centímetros. Además de esto, ocupé cinta aislante de diferente color, en este caso roja y negra, para realizar la sujeción de los 3 imanes, y esto nos ayudará a la identificación de los mismos. Además de ello, utilicé una fuente de 12 voltios, que voy a utilizar una fuente de 12 voltios. Además, utilicé una madera de balsa y una varilla igualmente de madera de balsa. Y eso es todo los materiales que se ocupa para el proyecto en cuestión. A continuación voy a proceder a explicar cómo se construyó el presente motor de inducción casero. El presente motor está constituido de su estructura realizada de madera de balsa. Las piezas que estoy mostrando están realizadas de 8 por 6 centímetros, con la misión de alojar las conexiones de la fuente de 12 voltios. Adicional, he colocado un LED para que me ayude a dar un aviso que la fuente de 12 voltios se encuentra funcionando perfectamente. Y además, el otro lado, la otra pieza lo coloqué por motivo para la presentación, y listo. A continuación voy a proceder a la confección, a explicar la elaboración de del estator del motor. Entonces, está constituido por dos barras laterales de 17 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Las 2 barras laterales que se muestran a continuación, las 2 barras laterales están constituidos de 10 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Las mismas que se puede evidenciar que yo las señalé la mitad de ambos lados, para obtener un
un punto centrado donde va a ayudarnos a acoplar el estator, o sea, la estructura del motor con el eje. Listo. A continuación, como siguiente paso, realicé la identificación de los imanes, de los conjuntos de 3 imanes con cinta aislante. Las mismas tienen el objetivo de, de, de identificar sus polos. Recordar que los polos opuestos se atraen. Entonces en este presente proyecto están colocados en, en distintos polos para que cree un campo magnético y cree un campo magnético con la bobina. Para la elaboración del eje, con ayuda de un alicate, corté un cable rígido que lo mostré al principio. Lo corté para que tenga un mejor movimiento. Esto está introducido en una carcasa de esfero, como lo pueden evidenciar. Y ese se encuentra acoplado hacia la estructura del motor, o conocido también como el estator del motor. Como siguiente punto, se procedió a la fabricación de la bobina. En este caso se construyó una placa de madera de balsa, ya que se sobra hay un remanente de balsa. Lo construí de 3 centímetros de 5 por 3 centímetros, perdón. Y luego esas placas lo construí tres piezas iguales para pegarlas una encima de otras con la pistola de silicona. Y resultando, tiene como objetivo realizar esa pieza para la elaboración de la bobina. Entonces se procedió a dar en la pieza cuadrada, porque resulta un cuadrado, una pieza rectangular, perdón, y se comenzó a dar vueltas. Al principio se le dejó 10 centímetros de cable de esmaltado de cobre de 0.7 milímetros, y de ahí se realizó las espiras. En total se dieron 64 vueltas para la fabricación de la bobina. Y para evitar el desprendimiento de las espiras o del alambre, se procedió a sujetar con las amarras, que se las puede evidenciar aquí. Entonces, adicional, para adjuntar la bobina con el eje, de igual manera lo sujeté con amarras de 3 centímetros por 100 milímetros en forma de cruz para que tenga una mayor sujeción. Y a continuación se procedió a la elaboración de las delgas. Las delgas las obtuve de una lata de refresco. Las medidas son de 4 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, las cuales van a obtener la misión de quedarse acopladas en la carcasa del esfero. Y para evitar de igual manera el desprendimiento, en este caso lo realicé con cinta aislante para que las delgas se queden fijas y no tengan algún desprendimiento de los terminales que se conectan a las mismas, de los terminales de las bobinas que se conectan a las mismas. Adicional de ello, cabe resaltar que la bobina va a tener 2 terminales, y dentro de esos 2 terminales se procedió a
a lijarlo las puntas para quitarle el esmalte que tiene este cable. Entonces, posterior a ello, ya he construido la mayor parte del motor. Se procedió a confeccionar las escobillas. Las escobillas, realizando un corte del cable gemelo de la mitad en la mitad, dejando una separación de derecha a 2 centímetros y de izquierda a 2 centímetros. En total, de distancia de este punto al siguiente punto tiene 4 centímetros, y se peló el protector del cable, y solo se quedó el conductor. En este caso se conectó el conductor, el alambre, y el mismo que está haciendo contacto con las delgas, mismo hace contacto con las delgas. Y a continuación, como se quedaba un poco, a veces no tenía mucho contacto el cable, o sea, las escobillas con las delgas, procedí a sujetarlas con amarras para tener una mayor sujeción y que el contacto sea continuo en las delgas de las escobillas y con las delgas. Y a continuación me quedó la conexión de los cables, las mismas que una punta de la misma va a estar conectado a la fuente positiva, y la otra punta va a estar conectado a la fuente negativa. Y entonces eso fue todo en cuanto a la elaboración del proyecto. A continuación, lo conecté a una fuente de voltaje de 12 voltios, como lo mencioné al principio, y el motor se puede evidenciar que se encuentra totalmente funcionando. ¿Cómo funciona este motor? Un motor de inducción está constituido por la parte del estator, y la parte rotor del rotor. El rotor se encuentra compuesto por un eje, y la bobina. El estator está compuesto claramente por la carcasa que lo compone y los imanes que se encuentran fijos. Este es un claro ejemplo donde se lo puede evidenciar. Se lo puede evidenciar en los motores pequeños, los que se encuentran en los juguetes. Entonces, ¿cómo funciona este motor? A través de las escobillas. Las escobillas son estas partes. La fuente es suministrada hasta los puntos donde se encuentran pelados de una distancia de 4 centímetros y donde están haciendo contacto con las delgas. Entonces esas delgas son las encargadas de transportar la alimentación, la fuente de energía de 12 voltios hacia las puntas de la bobina, y estas provocan su movimiento, y también gracias a los dos imanes generan un campo magnético y donde permite que gire la bobina.